Oigan, esto es como de la malla vieja. Exacto. Ya no es vieja, es la malla anterior. Ah, hola, profe. Estamos varios alumnos en este ramo, pero no ingresaron hoy. Y lo voy a explicar al tiro. Tranquilos. Hola, profe. Buenos días. Buenos días, Pedro. O Sebastián, ¿quién era? Ya, voy a tomar primero la asistencia. Porque nos piden. Por favor, abren el micrófono. Por decir presente nomás para tener algo. José Aedo, ¿está? Sí, José. decente. Buenos días. Mijael Amión. Mijael Amión, todavía no. Todavía no. Misael Ancán. Tampoco. Matías Angulo. Matías. Todavía no. Mati, no se te escucha. No sé si está. Se ¿Matías desmuteó, está? pero no se ¿Dónde escucha. está? ¿Dónde está? No lo veo. Hay tantos en este momento que no lo veo. Matías, ¿estás? Matías Angulo, lo veo aquí en la lista. Matías Angulo, lo veo. Pablo Carmona. ¿No? Presente, profe. Quite. ¿Está? Presente. Ok. Jorge Contreras. Jorge. No, todavía no. Cristóbal Contreras. Eso, no, tampoco. No. José Escala. Sí está. Aquí. Primero en mi pantalla, así que está. Benjamín Culqueo. Benjamín. Aquí, profe. Ahí. José Olivares. José. Todavía no. Pedro Ortúzar. Joaquín Pozo. Aquí, profe. Buenos días. Buenos días. Alejandro Ramírez. Sí, profe, buenos días. Buenos días. Kimberly Segovia. Presente. Buen Hola. día. Israel Vélez. Ahí está José Presente, profe. Olivares, veo también ahora. Hola, profe. Matías Palominos. Matías. No. Y ahora vamos a dar la lista, bueno, digamos. Benjamín Arancibia. Acá, profesor. Hola, buenos días. Jennifer Aranda. Jennifer. Todavía no. Nicolás Aravena. Presente, profe. Buenos días. Nicolás Aravena. Ah, perdón. No, ya dijiste que sí. Miguel Avendaño, perdón. Presente. Buenos días, Mijael. Javier Gracias. Bazán. Acá, profe. Hola, ¿cómo estás? Bien. Alexandra Cancino. Acá, profe. Buenos días. Hola, Alexandra, buenos días. Tomás Carrasco. Tomás. Todavía no. Roniel Cuevas. Tampoco. Tomás Donoso.
Acá, profe, presente. Hola, Tomás, buenos días. Buenos días, profe. Ignacio Fernández. Todavía no. Matías Figueroa. Tampoco. Gabriela Gallardo. Acá, profe. ¿Quién dijo acá? ¿Matías? Matías Figueroa. Hola, Matías. ¿Gabriela Gallardo está o no? No. Ansugin Guayón. Aullón, profe, buenos días. Aquí Hola, estoy. buenos días. Una lista tremenda ahora. Laura Jacobi. Aquí, Jacobi. profe. Hola. Felipe Jara. Felipe. No. Benjamín Leiva. No. Bastián León. Presente. Buenos días, profesor. Hola, Bastián. Camilo Liguemil. Liguemil. Bueno. Michelle Manquileo. Presente, profe, presente. No se escucha. Camilo. Sí, Camilo está. Aquí. Michelle Manquileo. No. Camilo Meléndez. No. Sebastián Montalva. No. Benjamín Mundaca. Presente, profe. Hola, Benjamín. Joaquín Muñoz. Presente, profe. Buenos días. Buenos días. Pablo. No. Diego Ortega. Acá, profe. Presente. Hola, Diego. Hola. Matías Parga. No. Daniel Prado. Lo veo en la pantalla. Presente. Ignacio Quintana. Presente. Buenos días a todos. Sebastián Rebolledo. Presente. Buenos días. Brian. Buenos días. Acá, buenos días, profe. Buenos días. Catalina Risco. Hoy no. Matías Sánchez. Presente, profesor, buenos días. Buenos días. Casi no te escucho, Matías, pero escuché algo. Aníbal Soto. Presente, profe. Buenos días. Luis Tejeda. No. Alonso Ortiz. No. Joshua Urtuya. Tampoco. Y Rodrigo Urra. Aquí, profe, presente. Muy buenos días, Rodrigo. Buenos días. Los últimos. Paz Vázquez. Paz. No. Lucas Vidal. Iván Vidal. Buenos días, profe. Hola, Iván. Tengo 33 según la lista. Falté yo, no me nombro. A ver, en el chat tengo a alguien que dice Israel. Yo, Yep. Jorge Contreras. 21 participantes y tengo 33 o más. Así que ya, es tema de llegar tarde a la clase. ¿Quién No dijo? llegué tarde, en serio Falta yo. estuve ¿Qué dijo falta yo? Yo, Yo, Jorge. sí, ¿Qué estuve presente durante todos los nombres de la lista, pero el mío. Sí, dije Jorge Contreras. ¿No escuchaste? Oh, perdón, en serio. Ya. Entré como a las 10, ¿no? Sí, 10, ya yo empecé a las 10 en punto. Porque tengo una lista tremenda en este momento. ¿Alguien más que no mencioné o que no dijo sí, profe, estoy? Buenos días, profe, igual. Sí, ya. ¿Quién? Cristóbal Contreras. Cristóbal Contreras. Por favor. Por el chat dice ¿Quién te mencionó? Roniel Cuevas llegó tarde y no se alcanzó a notar en la lista. ¿Quién más? Perdón. Por el chat dice Roniel Cuevas, que él llegó un poco tarde y no alcanzó Roniel. a Ya, la lista. Roniel llegó un poquito. Hola, profe, yo también. Roberto Hola. Encina. Roberto, buenos días.
¿Qué más? Ahora tengo 37 y somos 42, así me faltan 5 todavía. Profe, Eso mismo. Mijael Amión, no sé si me notó. ¿Quién? Mijael Amión, no sé si me notó. porque fue de los primeros. Y eres el segundo en la lista, así que... Sí, Vale. 30 segundos más tarde ya pasé, ya, anotado. ¿Y qué más? Profesor, ¿me escucha? Sí, te escucho. Recién llegué que no los podía escuchar, lo reinicié y ahora entré de nuevo. Soy Camilo Ya. Meléndez. Meléndez, Camilo, bienvenido. Gracias. ¿Alguien más? A mí me falta en este momento Misael Ancán, ¿no está? Me falta Matías Palominos, no está. Jennifer Arranda, no está. Tomás Carrasco, no está. Ignacio Fernández, no está. Gabriela Gallardo, no está. Felipe Jara, no está. Benjamín Leiva, no está. Michelle Manquileo, no está. Sebastián Montalva, no está. Pablo Naranjo, no está. Matías Parga, no está. Catalina Risco, no está. Luis Tejeda, no está. Alonso Tiz, no está. Joshua Urtuyam, no está. Paz Vázquez, no está. Y Lucas Vidal, no está. Tengo 39, conmigo son 40 y tengo 41 personas en la sala. Entonces, ¿quién está que no está en la lista? Buena pregunta. Bien, eso vamos a resolver después. Muy buenos días a todos. El grupo que empezó la clase la semana pasada va a decir hoy qué pasó, porque éramos 17 alumnos nomás y ahora una tremenda lista. ¿Qué pasó? Para explicar un poco a todos, lo que pasó es lo siguiente. Los de la malla nueva tienen aerodinámica el segundo semestre, en CAE 022, si no me equivoco. Este semestre les tocan varias asignaturas que son muy prácticas, y como no tenemos la disponibilidad en el campus en este momento de los laboratorios, solicitamos autorización en Valparaíso y se nos dio ahora durante el fin de semana largo de cambiar algunas asignaturas del segundo semestre al primero y del primero al segundo. Entonces los más prácticos del primer semestre se cambiaron al segundo semestre y algunas asignaturas del segundo semestre cambiaron al primer semestre. Y eso es lo que pasó con aerodinámica del segundo semestre. Nos juntamos en aerodinámica de ahora, que significa que en este momento la semana pasada empecé con aerodinámica modo antiguo o viejo, como dijeron antes, la malla vieja, la malla anterior. Y vamos a seguir con la misma asignatura. Lo bueno es que los alumnos que ahora cursan ARD 000 lo pueden convalidar sin problema por CAE 022A. Y no hay ningún problema. No sé cómo el jefe de carrera lo va a resolver al final, si va a planificar CAE 022 o si lo va a inscribir en ARD. Yo prefiero que lo inscriba en ARD para evitar problemas y convalidarlos después. Pero eso es un detalle que estamos arreglando todavía, porque como les dije, el mail de autorización llegó el sábado en la noche. Entonces, ayer en la noche me llegó un mail del jefe de carrera para, por favor, invitar a toda esta lista que yo hice anoche, y la mayoría, al menos la gran mayoría, está ahora. Yo feliz que todos están. Pero significa que vamos a tener en total un curso de 57 alumnos. Es mucho. Sí, es muchísimo, pero bueno, ya. Es una excepción en tiempos excepcionales en este momento. Les doy la bienvenida a todos y como dije, tenemos que ver cómo
administrativamente lo van a resolver. Si cursan CAE 22 directamente y lo planifican en el mismo horario, o si los van a inscribir, lo que prefiero yo, en ARD, y después convalidarlos. Eso significa que tienen que levantar una solicitud una vez que aprueben la asignatura, y ahí se convalida y no hay problema. Es más limpiecito así, creo yo. De todas maneras, yo no preparé CAE 22 todavía, como ese es del segundo semestre, pero la base es lo mismo que en ARD. Entonces yo sigo ahora con ARD. No hay ningún problema. Yo hice el programa del CAE 22 también, donde yo igual quiero cambiar varias cosas que son muy matemáticos quizás o teóricos aquí en ARD, que nos sirve mucho para Tuma, en mi opinión, que vamos a cambiar en CAE. Lamentablemente todavía no lo podemos hacer con los de la malla nueva, porque vamos a dictar ARD 000, como dije. ¿Hay alguna pregunta hasta ahora sobre el cambio? No. Hay gente que entra en este momento, no sé, los que recién entraron, ahora tengo 44. ¿Quiénes entraron recién los últimos 3 minutos? Hola, profesor. Buenos días. Yo, Esteban Rizo. Rizo, para tomar la... Ya, espérame, Rizo. Yo, Felipe Jara. Felipe Jara. Rizo no te... Extraño. Rizo, Esteban Rizo. No te Sí, tengo en profesor, la yo lista. tomé el ramo igual. ¿Tú eres de la malla nueva, Esteban? Tejeda, llegó. Luis, gracias, te tengo. Buenos días. Buenos días. Esteban, ¿tú eres de la nueva o no? Dígame. Esteban, ¿tú eres de la malla nueva o de la malla anterior? O sea, tomé la malla nueva junto con los demás compañeros. Ya, porque no estás en la lista, no te veo en la lista. Ay. Te voy a poner. Rizo. No. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? De Pascua. De Pascua. No. ¿Alguien está hablando con micrófono abierto? A ver. Bien. Porque tengo que tomar asistencia porque el jefe de carrera no necesita, porque en Valparaíso lo necesita. Lo que voy a hacer ahora, ustedes una vez que están inscritos en Espero ARD, tienen acceso ahí también al video de la clase anterior, de la semana pasada. Lo voy a repasar rapidito ahora. Entonces, de los que estaban la semana pasada, pueden dormir un poquito, unos 15, 20 minutos, para mostrar nomás la cosa más importante. ¿Sí? El video va a estar, o está disponible. Si creen otra aula, lo voy a copiar allá también para que todos tengan acceso a ese video. Pero quiero mostrarles de todas maneras lo que es aerodinámica en este momento, y para hacer esto voy a compartir la pantalla un poquito. ¿Sí? Aerodinámica. Lo que vemos aquí es aerodinámica, ¿o no? Un ala. ¿Cierto? Bueno, ahora vamos a hablar entonces de ARD/KS022A, para que ustedes van a entender un poco por qué vuela un avión. ¿Sí? Porque vemos todos aviones volando, bueno, en este momento no estacionado en aeropuertos, pero normalmente un avión está volando 70, 80,
idealmente 90% del día, para generar ingresos para la aerolínea. Y bueno, hay aviones que pesan hasta 500.000 kilos. Entonces, ¿cómo puedo levantar algo tan pesado? Eso vamos a entender en este curso. Primero me presento yo. ¿Quién soy yo? Yo soy Martin Potters, yo soy holandés y yo soy ingeniero aeroespacial de la Universidad de Delft en Holanda. Para tener idea, la Santa María en los rankings que siempre el rector está mencionando, la Santa María está entre 300 y 400 en la lista. Delft está entre 70 y 120 en general. ¿Sí? No significa que la Santa María es muy mala, pero Delft está mejor evaluado en varios aspectos que la Santa María aún. ¿Sí? El objetivo del rector en ese momento es llevar la Santa María también al top 100 en los próximos 10 años, así que un gran desafío y ustedes son parte de eso, y yo también, obviamente. Yo tengo, bueno, un máster, que en Chile sería un magíster, pero en el resto del mundo no existen magísteres. Yo tengo el título de ingeniero y tiene el nivel aquí en Chile parecido como un magíster. Pero en título sería un máster en diseño de aeronaves, donde yo hice mi máster en desarrollo de un programa computacional. Por eso también soy profe de CPA para la Maya Antigua. Aquí en Chile hice un diploma en gestión y evaluación de proyectos TI para convalidar el conocimiento que tenía de Holanda, porque yo trabajé 17 años en el área de TI. Perdón. Hice un diplomado aquí en la Universidad de Chile. Y si tienen que contactarme, mi mail es martinus.potters@ucm.cl. ¿Por qué no martin.potters? Porque mi pasaporte, mi carnet dice Martinus. Bueno, justo después de Pascua de Resurrección ahora, viene del latín, Martinus en el fondo es San Martín, pero como raro llamar a un niño San Martín. Pero el bautizo sí te dan un nombre de santos, entonces yo soy Martinus Gerardus Potters. Y de eso, pues, en Holanda te sacan el nombre de cada día, que es Martín. Entonces, como mi pasaporte dice Martinus, aquí en la U también me generaron el mail martinus.potters@ucm.cl. Para evitar cualquier problema me dicen profe nomás y yo digo, ¿qué quiere? ¿Sí? Pero para el mail es este. Ahora la planificación del semestre. Vamos a tener 3 certámenes online. El primero va a ser el 6 de mayo. Tenemos que apurarnos un poquito ahora porque estamos repitiendo esto. Entonces, falta un poquito de tiempo, pero vamos a estar bien. El segundo, 10 de junio, el tercero, 8 de julio. Que significa que vamos a terminar con la materia justo antes de vacaciones de invierno de los funcionarios y profesores. Que es la semana después del 8, el 13 de julio, hasta el 20. ¿Queda algo para después? Sí, un proyecto que vamos a ver más adelante. Cada semana vamos a tener un quiz. Esta semana va a ser el miércoles, para que sepan. Sí, un quiz cortito, una pregunta cortita que tiene que contestar 5 o 10 minutos y después vamos a seguir con la clase. El quiz puede ser el lunes o el miércoles. ¿Por qué no digo un día fijo? Porque yo quiero que repasen la materia. Siempre es un quiz sobre la materia de semana anterior. ¿Sí? Yo quiero que repasen, que les ayuda en tener hábitos de estudio, de repasar la materia, entender de lo que estamos hablando. Por eso puede ser el lunes, si no el lunes, el miércoles. ¿Sí? Solamente en caso excepcional no vamos a tener un quiz, pero idea es hacerlo. Además van a hacer lo que mencioné recién, un proyecto que tiene que presentar después de vacaciones pero tiene que trabajarlo desde ya. ¿Sí? Es la idea de hacer un proyecto todo el semestre, o tener todo el semestre para trabajar. Siempre fue un avión de fideos, pero en esos tiempos difíciles, donde hay gente que no puede salir a comprar al supermercado, por ejemplo, unos paquetes de fideo,
o no tienen plata para comprar fideos en ese momento porque perdieron la pega. También puede ser ese semestre de material reciclado. ¿Sí? Tiene que ser un avión ahí, lo voy a mostrar después un poquito más en detalle, pero que cumpla más o menos los requisitos de un avión de verdad. Entrega está planificado para el 27 de julio. En aula está la planificación de todo el ramo. Algo recuperativo el 29 de julio. La nota final es el promedio de los 3 certámenes, el proyecto y el promedio de los quizzes. ¿Sí? O sea, cada cosa vale 20%. Cada certamen, 20% recuperativo, reemplaza la peor nota. ¿Sí? De los 3 certámenes, no de los quizzes, no del proyecto. Son notas fijas. ¿Qué más? Clases tenemos lunes 3, 4 y miércoles 1, 2. Oye, pero en SIGA sale lunes 5, 6 también. Sí, pero el lunes 5, 6 es normalmente en campus, tiempo para usar el laboratorio. Ahora en casa, usarlo también para el proyecto. ¿Sí? El laboratorio se usa para el proyecto, para hacer el proyecto del avión de fideo o de, en este caso, material reciclado también puede ser. ¿Sí? Para eso tenemos bloque 5, 6. Yo pido una asistencia mínima de 80%, que significa que pueden faltar máximo 3 clases, más o menos. No me equivoco. Para aprobar, tiene que tener el promedio de los certámenes sobre 55 o 55 para arriba. Y la nota final también sobre 55. ¿Sí? O sea, si tengo un 50 en certámenes y un 100 en proyecto y en quizzes, lo lamento, no. Los certámenes rigen en este caso, porque esa es la prueba en el fondo que realmente entendieron y asimilaron la información que hay en el ramo. El proyecto entonces, un planeador, porque no voy a meterle un motor. O sea, siempre un planeador de fideo o material reciclado. Normalmente lo hacemos en grupo para también ver cómo es trabajar en equipo, pero no podemos juntarnos por la situación del país, ¿cierto? Estamos fuera de la U justo para no juntarnos, entonces sería ridículo que yo diría ya júntanse en grupos de 5 o 6. No, porque ese es justo alumnos que tienen que meterse en el metro, en transportación pública para trasladarse, para juntarse con amigos, con compañeros. Es justo lo que queremos evitar. O sea, en esta situación vamos a hacer cada uno un avioncito de fideo o de material reciclado. Por favor, no ocupan lo del primer año de los talleres de puertas abiertas, una botella. No, trabajan un poquito en realmente hacer algo. ¿Sí? Para los de CAE 022, la idea fue hacer un perfil alar en el laboratorio de material y ahí aplicar partes de la estructura. Eso no podemos hacer porque no tenemos el laboratorio para hacer eso. Entonces, para ustedes también el avión de fideo o material reciclado. Obviamente se puede usar pegamento, lo que quiera. Tamaño menos 40 por 30 centímetros. Porque en los últimos años los aviones se achicaron a tener algo así nomás. No, quiero un avión de verdad. 40 por 30. Y las alas deben resistir el peso de 1 kilo en cada ala. ¿Sí? Para que también vean un poco cómo es la construcción de un avión. Y por eso tienen ahora también la posibilidad ya en bloque 5-6 de investigar un poco de eso. También para prepararlos para normalmente estructuras y sistemas que siguen después de esto. En el caso de CAE es en paralelo, si no me equivoco. Estructuras y sistemas es el mismo semestre, donde yo también soy profesor, por si acaso. El avioncito tiene que, con ese avioncito tiene que ser capaz de volarlo. ¿Sí? Tiene que volar más o menos, obviamente. No va a ser un planeador perfecto, pero sí tiene que aplicar más o menos los conocimientos adquiridos durante el semestre. O sea, no algo plano, pero algo con forma, y piensan cómo es. ¿Sí? Generalmente alumnos metan nomás un paquete de fideo,
llena con resina y ya, eso es. Y al volarlo, la cosa, en vez de volar, la cosa vuela directamente al suelo. Si podemos volver a clase presenciales, sería al final del semestre, no creo antes, por la situación país nomás, en mi opinión personal. Si podemos hacer la presentación final en el campus mismo, sería bueno, porque ahí vamos a hacer una competencia entre todos los avioncitos. Lo vamos a tirar desde el segundo piso de la biblioteca para abajo, lo hacemos cada año. Y ahí vamos a ver qué tan buenos son para volar. Realmente la distancia que alcanzan es por la pura fuerza que los alumnos meten en el avioncito y abajo se hace mierda. Pero esa es la parte divertida, al menos, de verlo y algunos que caen al tiro. El profesor Oscar Gormaz, no sé si ya lo conocen, el año antepasado participó también, tarde, como 1 o 2 semanas antes, hizo un avioncito y la cosa de verdad voló. Entonces sí se puede. Y no solamente meter fideo y tiene que pensar en el centro de gravedad, tiene que pensar en peso, tiene que pensar en todas las cosas que están involucradas con el vuelo de un avión de verdad. ¿Sí? Entonces no solamente así nomás, hay que investigar un poco y aplicar lo que van a aprender aquí en este curso. Para mostrar unos ejemplos, fotos, avioncitos, aquí pueden ver el test del peso, pero como la ala era tan chica, ni siquiera se puede poner el peso en la punta del ala. Pero bueno, aquí también un avioncito muy chico, por eso digo, tiene que ser al menos 30 por 40 centímetros. Este sí es un avión de verdad. ¿Sí? Resiste también el peso, aquí está pensado, aquí está copiado de verdad, un avión de verdad. Hecho de fideo, de lo mismo espagueti que ustedes meten en una olla para comer después. ¿Sí? Sí, lo tienen con pegamento y todo, pero es un avión, una maqueta súper bien hecha, que resiste también el peso. Ese más chico, otro ejemplo, ese no sé qué es, pero un ala volante nomás no tiene mucho. Era también un trabajo de último momento, los conozco, pero los repito, tienen todo el semestre para hacer algo bueno. Así que algo así ya no se acepta más. Y para que sepan, la idea del proyecto es que aumentan la nota con un buen proyecto. Los certámenes y que con los quiz lo mismo, que aumentan la nota de los certámenes. Los suben. Aquí un planeador chico también, avión de verdad. Aquí también, aquí usaron no espagueti, pero láminas de lasaña para hacer las alas. También se puede. Y eso también no voló muy bien. Pero también usaron ravioles, no sé qué, cualquier tipo de pasta para armar el avioncito. Pero como dije, pueden usar material reciclado en este momento para no perder comida que necesitamos en este momento. Donde no podemos salir, algunos, yo no puedo salir de la casa sin permiso, entonces es más difícil conseguirse las cosas. ¿Sí? Ese voy a pasar rapidito porque es de la malla antigua, donde aerodinámica se ubica en el tercer semestre, para nosotros también en el tercer semestre, pero en otra malla, así que creo no es tan importante. ¿De qué se trata aerodinámica? Por ejemplo, los globos estáticos son parte de aerodinámica, diferencia de presiones, etc. Hélice es aerodinámica, aviones, obviamente, y todos los gases aquí atrás es parte de aerodinámica. Un pájaro, en este caso un cisne, es aerodinámica. Eso también, tipo imagen de aviones militares que tiran un misil para abajo. El misil es parte de la aerodinámica. Micrófono, consulta, ramo, que se incluye la malla 9 con aerodinámica, es de primer año, segundo, es de segundo año. José, es de segundo año, tercer semestre. En el fondo lo mismo. Se escucha muy mal. Perdón, que tengo mala señal. Ah, ya.
pero es de segundo año. Y helicópteros obviamente también son parte de la aerodinámica, y también vamos a ver al final del curso un poquito sobre helicópteros. ¿Sí? Objetivos de la asignatura, entender en el fondo básicamente qué fuerzas hay que trabajan sobre un avión, qué hace volar un avión, y lo vamos a ver en el siguiente programa. Introducción, que estamos haciendo ahora, fundamentos, que vamos a ver un poquito más adelante. Vamos a hablar sobre la atmósfera, cómo está hecha una aeronave, qué fuerzas hay, perfiles alares, alas, helicópteros y aerodinámica supersónica. Y las otras dos partes lo vamos a mezclar en todo esto. ¿Sí? Y con eso vamos a llegar al final. Eso voy a pasar. Introducción. Aquí vemos un ala delta, ¿cierto? Con pájaros al lado. Y los pájaros se equivocan porque creen que ese ala delta es un pájaro grande. No lo es. ¿Pero por qué vuelan así? En forma de V. Porque cada pájaro aquí atrás siente menos viento de cabeza. Porque está como en el slipstream, en una parte más tranquilo del aire, detrás de su compañero que va más adelante. Lo mismo se ve, por ejemplo, en Juegos Olímpicos, en ciclismo, donde los ciclistas, uno va al lado del otro y se rota. ¿Sí? Uno que va 3 minutos o 4 minutos en la cabeza y después se cansa y se va para atrás, y el número 2 toma la cabeza. Esa rotación también se aplica en los pájaros. Eso tiene que ver con resistencia, una de las fuerzas que hay en aviones, que hay en aerodinámica, lo que vamos a ver más adelante. ¿Dónde está aerodinámica? Bueno, es parte de la mecánica, dinámica de fluidos en este caso, donde se pueden hacer algunos cálculos sobre los flujos. Y lo que queremos hacer en este ramo, o lo que vamos a ver en este ramo, es parte de cómo hacer esos cálculos, que en CAE 22 justo voy a sacar, porque tiene que ser la base, pero toda la parte muy matemática que voy a mostrar nomás para este ramo. No es el nivel de técnico, no es necesario hacerlo. Pero bueno, ya, ahora lo vamos a mostrar igual en este curso, en este semestre. ¿No? Pero no se preocupan, no necesitan mucho matemática para eso, algo básico. Número de Reynolds es algo importante que vamos a ver en la segunda parte de esta clase ahora. Entonces lo voy a pasar ahora. Pero es un número que depende de la velocidad, de cierta longitud y la viscosidad del fluido, gas, líquido, donde pasa un objeto, un cuerpo. Aerodinámica, aviones en general son números de Reynolds muy grandes, entre 10.000, aeromodelismo, 100.000 para aviación general, hasta aviones grandes de 100 millones, ¿sí? Y más allá. Mecánica de vuelo es útil para un ingeniero, como yo, para diseñar un avión, para ver cómo se va a comportar un avión. Dentro de la mecánica de vuelo hay dos partes: performance, que es el movimiento del mismo centro de gravedad. ¿Ustedes saben qué es un centro de gravedad? Pregunto. ¿Alguien? Sí, ya lo ¿Qué es? pasamos, que lo vimos. Sí, con ustedes sí, pero con el curso nuevo. ¿También? También estuvimos con el profe. Pero explíqueme entonces, ¿qué es un centro de gravedad? Es como donde el punto donde se concentra como el peso. Exactamente. En vez de tener que describir cómo está distribuida la masa, por ejemplo, del estabilizador horizontal, digo, el estabilizador pesa tanto y contribuye al peso total del avión, que puedo pensar concentrado en un punto más o menos por aquí, ¿cierto? Aquí en el medio del avión. Los performance me describe el movimiento del centro de gravedad, y handling qualities me describen los movimientos alrededor de ese centro. O sea, el avión que se mueve así. Déjame un segundo, voy a buscar mi avioncito. Y dejé
Pero lo tengo aquí, KLM obviamente. Yo soy fanático de KLM como holandés, aerolínea más antigua del mundo. Cumplieron 100 años el año pasado. Y sigue volando. Entonces, performance es mover el avión, centro de gravedad. Handling qualities, movimientos alrededor del centro de gravedad. ¿Sí? Esos son handling qualities. Yo obviamente quiero un avión, si yo, en handling qualities, un avión estable. Si yo hago esto, que el avión no va para atrás. No, si el avión se mueve un poquito, que tiene que devolverse a la situación original. Es un avión estable. Eso se trata de handling qualities. ¿Qué más vimos? La historia de vuelo. Bueno, muchos años que no pasó nada. Los animales sí empezaron a volar. Y el ser humano recién en los últimos 117 años de toda la historia. Empezó con los hermanos Wright. Y 60 años después intentamos ya de llegar a la Luna y en 1969 efectivamente llegamos a la Luna. Primer intento de vuelo, los hermanos Montgolfier diseñaron un globo estático ya en 1783. Después Otto Lilienthal, un alemán, diseñó planeadores y se tiró desde montañas hacia abajo. En 1896 lo hizo y después falleció porque uno de sus aviones colapsó y cayó desde una altura bastante grande y cayó y murió. Hasta llegar el 17 de diciembre, 1903, donde dos mecánicos de bicicletas supieron volar y entender el principio del vuelo separando propulsión de la sustentación. Porque hasta este momento todos diseñaron máquinas donde las alas están moviéndose como pájaro. No funciona solamente en la naturaleza. Entonces, Wilbur y Orville Wright diseñaron una parte con hélices para la propulsión y una ala para volar, para generar la sustentación. Y ese fue el primer vuelo de muy poquito, de unos 43 metros, si no me equivoco. Pero fue el primer vuelo. Los franceses van a decir que no fue así, porque dicen, bueno, habían ellos dos y un par de amigos nomás. Los franceses, nosotros franceses hicimos el primer vuelo formal, que se llama ADER, que hizo un vuelo frente a la prensa, con ediciones, etc. Entonces, ese es el vuelo formal. Todo el mundo sabe que los Wright, hermanos Wright, tienen el primer vuelo. El primer latinoamericano que voló, lo hizo en París, es Santos Dumont, un brasileño que voló en París, pero primer latinoamericano que voló. En Chile también, Sánchez Besa y Edwards Bello son los primeros chilenos en vuelo, no lo hicieron en Chile, pero César Copeta sí hizo el primer vuelo aquí en Chile mismo, y unos años después. Después del primer vuelo, muy rápidamente, en 1903, acuérdense, el primer vuelo, y en 1914 ya la Primera Guerra Mundial, donde estábamos volando con aviones parecidos a estos, o estos, con dos alas en general, aquí ya con una ala, y pueden ver la diferencia entre dos alas y una ala. Esta ala tiene forma, tiene un espesor. Eso es más un repiso que tengo aquí que genera un poco de sustentación. No genera suficiente sustentación, entonces necesito dos. Eso ya genera mucho más sustentación, necesito uno nomás. Sí. Aerodinámica. Una guerra siempre bueno para desarrollo tecnológico, lamentablemente. Pero es así. Y ya en la Primera Guerra Mundial estábamos sobrevolando al enemigo para ver dónde se ubicaba. Y si yo puedo sobrevolar un enemigo, también le puedo tirar una bomba. Y para evitar eso, tengo yo un avión también. Y pusieron una metralleta para sacar el otro avión del cielo. Y entonces ya en un poquito más de 10 años, llegamos de
despegar la primera vez en tener ya batallas aéreos. Muy rápido el desarrollo. Después llegó el primer avión a reacción, motores a reacción, justo antes de la Segunda Guerra Mundial. Es un ejemplo, 262, que pudo hacer un vuelo sustentado de los alemanes. El avión a reacción formalmente fue inventado por los ingleses. Frank Whittle diseñó el motor en Gloster Meteor, que voló justo en 1940, de la memoria. Sí, justo al inicio de la Segunda Guerra Mundial. Otra vez, guerra que aumenta el desarrollo tecnológico. Justo después de la Primera Guerra Mundial, 1947, Segunda Guerra Mundial, perdón, que terminó en 45, en 47 ya llegamos a la velocidad Mach 1. Ojo, no es Mach, eso es Mach. Mach es un científico austriaco que describió, por ejemplo, varias cosas, pero entre ellos también la velocidad del sonido. Y Mach 1 significa la velocidad del sonido. Entonces, en 1947 ya llegamos a volar más rápido que la velocidad del sonido. Y eso fue Chuck Yeager, un americano, norteamericano, que lo hizo en un avioncito así, el X-1, llegando a velocidades justo sobre la velocidad del sonido. Y entonces ya desde 1903, en 46 años, desde el primer vuelo de unos metros, llegamos a volar a la velocidad del sonido, súper rápido. Y 22 años después, ya pisamos la Luna y hoy en día tenemos una estación espacial girando alrededor de la Tierra, el ISS, que fue construido con la ayuda del Space Shuttle, el transbordador espacial. Está aquí, que ya no se usa, el costo era demasiado alto y los Estados Unidos ahora están destinando su plata en otras cosas. Aquí abajo hay un link, un video, pero es en el fondo lo que yo les conté hasta ahora. Y con eso terminamos con la primera parte, la primera clase era, y vamos a seguir ahora con los fundamentos, más o menos donde quedé con los otros alumnos también la semana pasada. Donde aquí como chiste el profesor Cosinos, que es coseno de la matemática, hizo un cálculo y diciendo que con 15.600 globos de cierto tamaño, él y su perro pudieron levantar de la tierra para trasladarse por el aire. No es tan difícil el cálculo por si acaso, pero sí es un cálculo. Es un chiste, pero no tampoco tanto, porque hace unos años en Estados Unidos creo que fue, un hombre pensó que, ay, qué bueno, voy a hacer un chiste, pongo un par de globos de helio, eso de meteorológicas, en una silla, yo me pongo en la silla y probablemente me voy a levantar unos 2-3 metros y puedo volar con eso. Lo hizo y se equivocó porque la fuerza de esos globos era tan fuerte que subió hasta una altura de 5 kilómetros en su silla. ¿Sí? Gracias a Dios lo sobrevivió, pero obviamente es un susto muy grande que uno cree que como ya una broma, me voy a levantar un poquito, y se fue para arriba, y de verdad tuvo mucha suerte para de sobrevivir su experiencia. Bien, ahora vamos a ver más la parte teórica. Un recorrido libre promedio, L, con la lineecita arriba significa promedio, es la distancia que recorren moléculas entre dos colisiones. Ahora, si un flujo se desarrolla dentro de un medio continuo, significa que la longitud más pequeña del obstáculo o de los fenómenos que generan por su movimiento es superior al libre promedio. O sea, tengo más distancia entre moléculas que su recorrido libre promedio.
un fluido newtoniano. Ahí el mismo Isaac Newton, de las leyes de Newton, ¿cierto? Fuerza y acción-reacción, el mismo Newton. Él encontró que el esfuerzo de roce, y esa es la fuerza tau, tiene una cierta, se llama cierta patrono en el fondo, que si yo me encuentro más lejos de la pared, cambia ese roce. Si soy muy cerca, tengo más roce, si voy más lejos, tengo menos roce. Y dentro de esa fórmula, no tiene que aprenderse la fórmula, pero hay un variable, mu, una letra griega, mu, que significa la viscosidad, que representa la viscosidad dinámica. La viscosidad es en el fondo qué tan pegajoso es un líquido. Por ejemplo, agua tiene poca viscosidad, ¿sí? Porque si lo pongo en la mano, se cae así. Si tengo aceite, tiene una viscosidad más grande. Porque ahí se pega, se cae lentamente, ahí de repente se va a caer. Entonces la viscosidad de aceite es más grande del agua. Ahora, todos los fluidos que se comportan según esta fórmula son fluidos newtonianos o fluidos de Navier, otro científico. Y agua y aire, gracias a Dios, son fluidos newtonianos, así que eso hace mucho más fácil describir fluidos en esos líquidos, en esos fluidos. En general, Navier-Stokes, otro científico, hizo una descripción de la naturaleza. Se puede hacerlo en una manera y en otra manera, solamente para mostrar. ¿Sí? Nosotros vamos a vernos un poco aquí, números terrenos muy grandes. Aquí hay números terrenos muy chicos. Entonces, nosotros con aviones estamos más viendo esta parte de Navier-Stokes para modelizar el flujo. ¿Por qué queremos modelizar el flujo? Porque no quiero construir un avioncito así, un avión grande, obviamente, hacer el primer vuelo y el avión despega y se cae el tiro. ¿Por qué? Porque no tiene suficiente sustentación. La certeza tengo que tenerlo antes de hacer el avión, porque las inversiones son demasiado grandes. Entonces yo quiero modelar el flujo de aire alrededor de mi avión para ver qué tanta sustentación va a generar, qué tanto resistencia va a generar. Tengo que tener 99,9% de certeza en el fondo sobre eso, antes de crear el avión de verdad y hacer vuelos con ese avión para comprobar mis cálculos en el fondo. Y ahí siempre las aerolíneas o los fabricantes de aviones se equivocan un poco. En general, Airbus es más optimista en base de sus cálculos y Boeing es un poquito más cuidadoso. Entonces, Boeing dice, con ese avión nuevo se puede ahorrar 20% de combustible y en realidad son 20,5 o 21%. Y Airbus dice, no, con ese avión se puede ahorrar 20, y en la práctica llegan a 18 o 19. Tienen que ver cómo resolverlo para llegar a los 20, porque si yo vendo un avión con 20% de ahorro, aerolíneas planifican todo su itinerario de vuelos, etcétera, en base de eso, y su estructura de costos, porque si yo digo, yo puedo ahorrar 20% del combustible, es un ahorro de tantos millones de dólares al año. ¿Sí? Entonces, si no cumplo eso, no voy a recuperar la inversión en el avión y, bueno, me provoca mucho problema. Por si acaso, si alguien tiene alguna pregunta, por favor, abra el micrófono y grita nomás, ¿ya? Es un curso grande igual ahora, pero, por favor, yo no puedo ver todo el chat en este momento, porque tengo la pantalla compartida nomás y veo 3 alumnos en este momento. Así que no veo tampoco si levanta la mano. Así que abre nomás el micrófono y pregunta. Presión, todos saben que es presión, ¿cierto? Si yo aprieto mi mano, yo siento la presión de mi dedo sobre mi mano, pero más científicamente dicho, es una magnitud de fuerza sobre un
un área. Generalmente la fuerza lo expresamos en Newton y el área en metros cuadrados. ¿Sí? Eso también significa un pascal, como dice ahí, y la letra de presión es P. ¿Sí? De P de presión es fácil. Entonces, si yo tengo aquí una área curva, la presión siempre es la fuerza perpendicular a esa área. Entonces, si aquí tengo una curva, significa que tengo que dividir esa curva, esa área curva, en miles de áreas chiquititas, más o menos rectos, donde cada área tiene una fuerza de presión perpendicular a la orientación de esa área. Perpendicular así, así, así. Siempre va a estar perpendicular al área. ¿Cómo lo veo en un avión? Bueno, en la cabina, si estoy en tierra, adentro y afuera tengo la misma presión en el avión, pero una vez que voy a subir con el avión a grandes alturas, tengo menos presión de aire. Pero quiero que mis pasajeros van a sobrevivir y a grandes alturas necesito el oxígeno para sobrevivir, entonces tengo que meterle oxígeno bajo presión en la cabina, que significa que adentro de la cabina tengo una presión mucho más grande que afuera. Por eso aviones también tienen una forma circular o hecha, en este caso, dos segmentos de dos círculos distintos. Casi no se nota, pero aquí, debajo del piso, es un círculo un poquito más chico que la parte de arriba. Entonces, esos son dos segmentos de círculos. Justo mi tesis de mi máster se concentraba en eso. ¿Por qué círculos? Porque si tengo una cabina bajo presión, el círculo me distribuye presión de la mejor manera. Ahí cada parte recibe la misma presión en cada metro cuadrado, cada centímetro cuadrado. Si yo tuviera aquí una cabina así recta o cuadrada, aquí en las esquinas, las fuerzas serían demasiado grandes. ¿Sí? Por eso si encuentran algún avión de repente, porque hay aviones que tienen una cabina más o menos rectangular o cuadrado, esos son aviones que no tienen una cabina bajo presión. ¿Sí? Por ejemplo, déjenme buscar uno. Estoy compartiendo la pantalla. Source 360. Si yo miro este avión, tiene claramente, si tengo uno de frente, bueno, eso. Como pueden ver aquí, este avión tiene una forma rectangular. O sea, este avión no tiene cabina bajo presión. Significa que este avión no vuela a grandes alturas. Y efectivamente es así, un avión más chico. Si miro un Cessna 150, Cessna 152, avión chico, ¿cierto? Avión general. Pueden ver también en el fondo lo mismo. El avión tiene una forma bastante rectangular. Son aviones sin cabina bajo presión. Dime. Una consulta, por ejemplo, el Comet, que fue el primer avión a reacción, al principio no era presurizado y después lo hicieron presurizado. Y sé que ahí cambia el tema de las ventanas del Comet, porque al principio el Comet tenía ventanas cuadradas y después cuando lo presurizaron, o sea, cuando ya pasó a ser un avión presurizado, las ventanas las cambiaron a ser redondas. ¿Eso es un motivo de diseño o simplemente estético? No. ¿O tiene una razón de...? El Comet tenía otro problema. Desde el principio el Comet era presurizado, pero después de un tiempo de vuelo, en un par de meses, había 5 aviones Comet que explotaron en medio vuelo. Ahí empezaron a investigar por qué los aviones Comet de repente explotaron. El Comet fue el primer avión de pasajeros, avión comercial, con motores jet, con cabina bajo presión.
y ahí descubrieron algo que ya conocieron, el fenómeno conocieron, pero no lo habían aplicado nunca en aviones, era fatiga. Y fatiga es, déjame darle la pizarra. ¿Todo ven la pizarra? Fatiga significa que si yo tengo fuerzas, y aquí tengo un material y tengo fuerzas que me estiran el material, eso puede provocar fatiga. ¿Sí? Ahora, la cabina del Comet y de cada avión comercial está hecho con remaches, ¿cierto? Para poner una remache tengo un hoyito. Y si veo ese hoyito en una escala más grande, bueno, ya supongamos que ese es un círculo, al hacer con un taladro, hacer hoyito, nunca va a ser perfecto. Siempre voy a tener aquí un daño o algo. Y por otro lado también. Ahora, si yo tengo esas fuerzas estirándolo, significa que este pequeño daño aquí, que es parte del proceso productivo, se empieza a crecer. Y forman grietas chiquititas. Ahora, si yo tengo aquí, déjame borrar esto. Si tengo aquí otro, así de arriba para abajo, otro remache, donde pasa lo mismo, de repente aquí tengo muy poco material que resiste, y esa grieta se juntan de uno para el otro. Y si aquí tengo otro más, aquí pasa lo mismo. Entonces, en el caso del Comet, por ejemplo, descubrieron que los remaches, por la presión, la fatiga, cada vuelo se crece un poquito más, poquito más, poquito más, poquito más, poquito más. De repente, eso se pone entera. Entonces, con una cabina bajo presión, en vuelo, parte de la cabina se dio nomás y el avión explotó en medio vuelo. Hicieron una prueba con una cabina, dejaron como ahora con el 737 MAX, todos los aviones en tierra. Metieron una cabina del Comet en una piscina para ver qué pasó, porque no entendieron. Y después de no sé cuántos miles de ciclos de vuelo, de hacerlo, vieron esto en la piscina. Y ahí entró el tema de fatiga de material, que vieron en materiales aeronáuticos, me imagino. Todo el tema de fatiga entró recién en aeronáutica, porque no se habían dado cuenta que al tener una cabina bajo presión, que esa cabina, aunque sea mínimo, que uno no lo ve, la cabina se expande y se achica, se expande y se achica. O sea, constantemente tengo fuerzas por todos lados en el material del fuselaje. Entonces es muy sensible a la fatiga. ¿Cómo lo puedo hacer? Bueno, construir de otro modo, usar otros materiales, otras aleaciones que no permiten tanta grieta, y hacer condition monitoring, o sea, tengo que revisar mi avión cada X horas, ver qué tan graves son esas grietas. Si alguna vez van a volar y tengo aquí el fuselaje del avión, ¿dónde voy a entrar? Aquí en una puerta, ¿cierto? Y si tienen un avión nuevo, no se ve nada. Si tienen un avión antiguo, van a ver aquí en las esquinas de la puerta parches de metal. ¿Por qué? Porque es justo lo que dije antes. Si tengo una forma rectangular, en las esquinas se juntan todas las fuerzas. ¿Sí? Una puerta sí tiene un radio poquitito, pero para la construcción es más o menos recto. Entonces en la esquina tengo hartas fuerzas. O sea, en las esquinas también tengo formación de grietas. Y para tapar esas grietas, para agregarle material, con un parche. Y después de X miles de horas de vuelo, ese parche también se va a romper. Entonces hay parches sobre parches sobre parches. A veces hay 3, 4 parches
aquí encima en las esquinas del avión, hasta que no da más. Bueno, ahí tiene que renovar todo el material, la placa entera, y reduzco a cero de nuevo en el fondo. Pero ahí también pueden ver si un avión ya tiene más años de vida o no. Sí, pero ese fue el problema con el Comet, que era fatiga de material. Sí, basado, ups, no se fue el total, espérame. Pero sí, basado en este principio. ¿Sí? Porque la forma sí se cambia. Si miran una puerta de un avión, si el avión está en tierra, la puerta no cierra 100%. La puerta está arriba y abajo, un poquito fuera del fuselaje. ¿Por qué? Porque en vuelo el fuselaje se expanda un poco, ahí cierra perfectamente. Pero la construcción de la puerta es mucho más pesado, mucho más rígido que el resto del fuselaje. Entonces la puerta no se deforma tanto en vuelo. Entonces, una vez en tierra, la puerta está como fuera de la curva, y una vez en vuelo, se adapta y cierra perfectamente. Y eso vamos a ver en estructuras y sistemas. Bueno, presión. Estamos hablando de presión. Densidad. Densidad es la letra Rho griego. Y densidad es la magnitud escalar que me dice la cantidad de masa que tengo dentro de cierto volumen. O sea, masa en kilogramos, sistema internacional, por metro cúbico. ¿Sí? Con altura me baja la densidad de aire, me baja la presión, me baja la temperatura. Densidad, entonces, también importante en aerodinámica. La otra, que ya lo mencioné, es temperatura. Con más temperatura, las moléculas se mueven más rápido. Con baja temperatura va más lento, y un líquido, un gas, se pone más denso. ¿Sí? Alta temperatura, baja temperatura, todos sabemos qué significa temperatura. Mete el dedo en la cocina alguna vez con la llama encendida, te vas a quemar. Y pongo el mismo dedo en el refri con baja temperatura, se me va a congelar. ¿Sí? La fórmula, solamente para conocimiento, no lo van a usar. Otro variable que influye mucho en el comportamiento de un gas, aparte de la presión, la temperatura y la densidad, es la velocidad. ¿Qué es velocidad? Velocidad es una magnitud física, como dice, de carácter vectorial. ¿Qué significa que tiene carácter vectorial? ¿Alguien? ¿Va de menos a más? ¿Va de menos a más? No. ¿Qué es? Que tiene sentido y Se puede dirección. representar con un vector. ¿Alguien que habló primero? El primero que habló. Que tiene sentido y dirección. Sentido es dirección, pero sentido y magnitud. ¿Sí? Un vector tiene una flecha más grande, tiene más valor, más valor, más fuerte, más grande. Y la dirección define en qué dirección va ese vector. ¿Sí? Si voy para acá, si voy para allá, si voy atrás. Entonces, la velocidad es de carácter vectorial. Tiene un sentido, una dirección, y un valor más grande, más chico. ¿Sí? Voy más rápido, voy más lento, y en cierta dirección. Por eso tiene carácter vectorial. Ahora dice aquí la velocidad en cualquier punto fijo B, aquí arriba, por ejemplo, de un gas en movimiento, es la velocidad de una partícula de aire, de fluido que tengo aquí, cuando pasa a través de B. Y entonces eso, como pueden ver, si paso este ala para allá, en ese momento la dirección es esto, un poquito más tarde va a ser abajo, entonces cambia con el movimiento en este caso. ¿Sí? Por eso vectorial cambia de magnitud y cambia de dirección vectorial. Ahora es más definiciones. Un gas perfecto es un gas que donde las fuerzas intermoleculares, o sea, entre las moléculas, son depreciables. No tengo que preocuparme en el fondo de las fuerzas que hay dentro del mismo gas. Lo puedo negar.
El aire se considera como un gas perfecto. Cada partícula ahí está separado en al menos 10 diámetros de cada molécula, uno al lado del otro. ¿Sí? Si están muy pegados, es más difícil. Pero si tengo una molécula acá y una distancia bastante grande entre los dos, no se influyen entre los dos. ¿Sí? No hay tantas fuerzas entre los dos de atracción, de rechazo, ni nada. Ecuación de estado de un gas perfecto. La presión es la densidad multiplicada con un constante de gas con la temperatura. Entonces aquí tengo una relación entre presión, temperatura y densidad. ¿Sí? Un gas ideal, más o menos lo mismo. Hablando de entalpías, donde tengo una relación así con un constante, con presión constante, hay una relación entre entalpía y temperatura. Y con el volumen constante también. ¿Sí? Si yo divido esos dos, tengo Cp dividido por Cv al final. Y para un gas ideal, se llama la letra gamma. Para un gas ideal como aire es más o menos 1,4. Un valor nomás para recordar de repente si lo encuentran en un libro. Para gamma para aire es 1,4. No lo voy a preguntar ni un quiz ni nada, así que es más para saberlo. Y aquí dice, tengo que verlo porque está justo tapado por el Zoom, la viscosidad. Ahí estamos hablando de qué tan fluido o no es un fluido. Perdón, dos veces. Normalmente puedo decir que aquí en la pared no tengo movimiento, porque si tengo un fluido, agua, aire, si pasa por la pared no está moviéndose. Así, o sea, en la misma pared, lo que pasa por afuera, aunque pasa, en la misma pared no tiene velocidad. Pero yo sé que aquí tengo un flujo libre, entonces aquí sí tengo velocidad. O sea, en muy poco tiempo tengo un cambio de velocidad cero hasta la velocidad del flujo sin obstáculos. ¿Sí? O sea, tengo un gradiente en este caso, lo que dijo Isaac Newton, y dependiente de ese gradiente tengo las fuerzas de roce con la pared. ¿Sí? Es una parte así lineal, otra parte que es más probable es algo así. Aumenta un poquito y de repente llega así. Tengo aquí un cambio de gradiente, aquí tengo un gradiente constante. Ahora la viscosidad se puede definir como una medida de la resistencia de un fluido a la deformación de su flujo bajo un esfuerzo de cuerpo. ¿Sí? O sea, si tengo cierta fuerza, ese tiene otro comportamiento con esto. O sea, ese se atrasa más, no quiere cambiarse tan rápido de velocidad. O sea, la viscosidad en este caso sería más grande que aquí. Entonces, la viscosidad describe la resistencia de un fluido y puede ser pensada como una medida de fricción de un fluido. ¿Sí? Esa es la viscosidad. No quiere cambiarse tanto de forma, no quiere cambiarse tan rápido, se queda atrás. ¿Sí? Pero, por ejemplo, aquí miel tiene una viscosidad bastante grande, ¿sí? Porque no, si yo saco ese cucharera de miel de la misma miel, queda ese blobs no sé la palabra en español, holandés. Esa parte de miel se queda ahí, ¿sí? Cae muy lentamente porque la viscosidad es muy grande, no se quiere desprender del resto de la miel. Si hago lo mismo en agua, no queda nada, ¿cierto? El agua se cae al tiro, entonces tiene mucho menos viscosidad el agua que la miel. Ahora, la viscosidad se cambia con la temperatura. En líquidos, en general, la viscosidad disminuye con aumento de temperatura. O sea, si tengo aceite y le voy a calentar, alta temperatura,
el aceite es mucho más líquido, mucho menos viscoso que a baja temperatura. Imagínense, miren la freidora en la casa, donde hacen papa frita. Si el aceite está a baja temperatura, me cuesta sacar la cosita donde meter la papa porque está pegado y no lo puedes sacar más fácil. Si enciendo el gas, aumenta la temperatura, ahí el aceite se pone mucho más líquido y saco la canastita sin ningún problema. Y ahí el aceite se cae directamente de la canastita de vuelta en la olla. A baja temperatura se queda como pegado. Esos son líquidos. En gases es justo al revés. La viscosidad ahí aumenta con el aumento de temperatura. O sea, si voy a aumentar la temperatura del aire, un día de verano, por ejemplo, el aire es más viscoso que un día de invierno. El aire es en ese poco rango de temperatura casi no se nota, pero es así. ¿Eso se puede describir con la ley de Sutherland otra vez? Interesante, sí, lo voy a preguntar, no. Sí, pero hay una relación aquí entre la viscosidad y la temperatura. Eso es solamente para mostrar, eso es lo que dice aquí. Líquidos, entonces, viscosidad disminuye con aumento de temperatura. En gases viscosidad aumenta cuando aumenta la temperatura. Y ahí volvemos al número de Reynolds que mencioné para el primer curso de la semana pasada y para ustedes lo mencioné recién. El número de Reynolds es un número adimensional, o sea, no son tantos newton, o no sea kilogramo por metro cuadrado, no tiene dimensión. Y se usa en la mecánica de fluidos y transporte de fluidos en tubos y aviones, en flujos de aire, flujos de líquido. En barcos, por ejemplo, también ocupan el número de Reynolds. Es un cociente sin dimensión, como dije, y es una comparación entre fuerzas inerciales y fuerzas viscosas. Esa es en el fondo la definición del número de Reynolds. Y me define si yo puedo despreciar uno u el otro. Por ejemplo, si tengo un número de Reynolds 100.000, una aeronave de aviación general, significa un número de Reynolds bastante grande. Si un número de Reynolds bastante grande significa que, si veamos aquí la fórmula abajo, el número de Reynolds se calcula como la velocidad multiplicado con cierta longitud característico del objeto que estamos viendo. Puede ser un tubo, puede ser el largo del avión. Y lo divido por nu, y nu es la viscosidad dinámica, que depende de la densidad también. Nu es igual a nu dividido por ρ. Entonces, esto aquí puedo escribir también así, donde U, en este caso U, la velocidad, lo cambio por V. Entonces, lo que dice aquí es exactamente lo mismo aquí. ¿Sí? Y esa es la viscosidad del líquido, esa es la densidad. Que también cambia la viscosidad con la densidad. Entonces, si tengo un número de Reynolds muy grande, significa que la parte de fuerzas inerciales son, por ejemplo, 100.000 las fuerzas de viscosidad. O sea, si las fuerzas inerciales son 100.000 veces más grandes que mis fuerzas de viscosidad, puedo despreciar las fuerzas de viscosidad. O sea, en un avión donde tengo 100.000, 10 millones, número de Reynolds, no me tengo que preocupar por la viscosidad del aire. En otro caso, donde tengo un número muy chico de Reynolds, ahí puedo decir que chuta, ya ahí la viscosidad es tan importante que las fuerzas inerciales de la masa, el movimiento en masa, no me importan. La viscosidad es tan importante que solamente me preocupo de la viscosidad. Entonces, aviones, el resultado de esto es número de Reynolds grande, o sea, puedo despreciar las fuerzas viscosas. ¿Sí? Número de Reynolds, relación entre términos inerciales
y términos viscosos. Eso podría ser una pregunta en un quiz. Número de Reynolds alto, ¿qué avión es este? ¿Alguien sabe? ¿Un DC-10? Un DC-10, muy bien. ¿Por qué no un MD-11? No sé. Solo me dio el linkado. Porque no tiene winglets, el MD-11 tenía winglets y el DC-10 no. Además en el DC-10-30 porque tiene otro pata de tren de aterrizaje en el medio. Y 30 tenía más peso que la versión 10 y 20. Un maximum takeoff weight más grande, así que tenía que poner otra pata de tren de aterrizaje, por eso se puede reconocer. Pero típico de DC-10, un motor en la cola arriba, recto, y dos motores, un motor en cada ala, sin winglets, o sea, DC-10. Alto número de Reynolds, no me preocupo de la viscosidad. Aquí, una mosca, un mosquito, o no sé qué. Muy bajo número de Reynolds. ¿Por qué? Porque tengo baja velocidad, muy chica la distancia. Entonces, aquí sí tengo que preocuparme sobre la viscosidad si quiero ver un flujo alrededor de eso. Ahora vamos a ver un video que espero que puedan escuchar. El número de Reynolds, un fluido, gas o agua, se comporta de cierta manera. Se comporta bien, como pueden ver aquí, como laminar, que una capita sobre otro, o como aquí atrás, de forma turbulento. Obviamente, si tengo aquí turbulencia detrás, significa una gran pérdida de energía. Siempre en aviones, en general, en autos, por ejemplo, también creemos que esas líneas siguen su camino con un mínimo de turbulencia aquí, porque la turbulencia aquí significa pérdida de energía y significa usar más combustible. El combustible es muy caro y no lo queremos. Entonces, si tenemos fricción en mi flujo que pasa sobre una superficie, ahí también pierdo esa energía en una parte. Pero también ahí se forma la capa límite, lo que vimos recién. Porque, como dije, en la misma superficie no tengo velocidad cero, y en una pequeña distancia de esa superficie sí tengo la misma velocidad como el flujo sin interrupción, sin tener el cuerpo extraño aquí. Entonces, dentro de una capa muy chiquitita, que se llama la capa límite, una zona muy cerca de una superficie, se cambia la velocidad de 0 a la velocidad del flujo ininterrumpido. El punto donde yo llego a tener 99% de la velocidad de la corriente no perturbada, ahí defino como mi capa límite. Mi capa límite, ahí tengo todos los procesos de viscosidad que pasan en un flujo, donde se genera la fricción, donde aplica la viscosidad, todo lo que no quiero saber en el fondo pasa en la capa límite. Y por eso a mí me interesa tener la capa límite lo más chico posible y tenerlo idealmente por toda la superficie de mi avión. Yo tengo mi avión, quiero en toda mi ala que la capa límite va a ser lo mismo. Pero lamentablemente si el avión se va a despegar, por ejemplo, mi capa límite sigue el perfil alar, si lo tengo aquí, en vez de tener la capa límite por toda la superficie del ala, lo sigue solamente hasta la mitad. Y ahí se desprende. ¿Por qué? Porque el flujo de aire ya no sigue el perfil hasta aquí y se desprende. Significa detrás de este punto mucha pérdida de energía y mucha resistencia. Entonces, el desafío para desarrolladores de aviones, diseñadores de aviones, es tener un flujo laminar, se llama, un flujo lindo, sin problemas, por la cantidad más grande posible del ala. Que mientras tengo ese flujo así, no pierdo energía y sigo creando sustentación.
Y con esto, este dibujo vamos a terminar por hoy. Aquí pueden ver entonces, si tengo aquí una placa de material, recién aquí empieza a pasar el material. Entonces aquí empiezo con la viscosidad, me da un perfil como más o menos así. Aquí ya tengo la viscosidad normal. Y entonces aquí tengo una capa límite bastante chico. Pero al pasar más y más y más sobre el material, voy a perder más y más y más energía. O sea, mi capa límite se va a aumentar. Y si yo estoy en un punto más atrás, mi capa límite que aquí es chiquitito, aquí es mucho más grande. Entonces estoy perdiendo más y más energía en mi flujo. O sea, estoy generando más y más resistencia, en inglés drag, en el flujo, que no quiero. Y en un momento pierdo tanto energía de mi flujo que ni siquiera ese capa límite se puede quedar pegado a la superficie. Aquí se empieza a separar. Y aquí se empieza a separar el flujo de la superficie. Y aquí entra como no un vacío, pero empieza como otra capa que generalmente es turbulento, con más pérdidas, con más resistencia. Y significa tengo que poner en un avión, por ejemplo, más motores, gastar más combustible, que no quiero. Aquí viendo un perfil, el aire pasa, por ejemplo, así arriba, hacia cierto punto, y pueden ver aquí que no sigue exactamente hacia abajo, allá. Ups. Pero se mueve un poquito de afuera ya. ¿Por qué? Porque aquí la capa límite se está desprendiendo también y empuja este aire un poco hacia afuera. Lo mismo abajo. Más en detalle aquí, mi capa límite se forma de 0 hasta 99%, y en un momento tengo tanto, ese flujo tiene que, o se encuentra con tanta presión en el fondo para seguir su camino. Aquí tengo la forma de mi capa límite vertical, y aquí tengo hasta un flujo al contrario, ¿sí? El flujo es hacia la derecha, pero localmente en mi capa límite tengo el flujo a la izquierda. Más adelante les voy a mostrar un video donde pegan trocitos de lana en el ala, y aunque el avión está volando a 150 kilómetros por hora, la lana, en vez de estar hacia atrás, se cambia de dirección y va hacia la punta de la nariz, justo por lo que está pasando aquí, que la capa límite se desprende y el flujo turbulento se mueve hacia adelante. Y eso vamos a ver en otra clase, en un video. Bien, por ahora llegamos hasta aquí. ¿Alguna pregunta, consulta? Profe. Dime, Nicolás. Con el tema de la velocidad, ¿qué pasa en la capa turbulenta? Mira, la capa turbulenta en el fondo es una pérdida de energía, pero de repente la capa turbulenta también reenergiza mi capa límite. Entonces, si tú mires aviones modernos ahora, de repente o la parte afuera del ala o en todo el ala, hay como pequeñas plaquitas que están sobre el ala. Esos son generadores de vórtices, donde yo controladamente genero una pequeña turbulencia. Y con esa pequeña turbulencia voy reenergizando mi capa límite. Entonces la capa límite desprende un capa límite laminar, entonces como se muestra aquí, como capita por capita. Y tengo un pequeña capa límite turbulento, pero como tiene más energía, porque lo hice controladamente, hice un pequeño turbulencia que se queda pegado otra vez, pero como capa límite turbulento, pero ahí se pega de nuevo. Y mientras esa capa se mantiene pegado también en la superficie, que no se desprende como aquí, pues si se desprende un poco y después vuelve a pegarse, ahí sigo generando sustentación. Pero me cuesta un poquito de energía, sí, porque es una capa límite turbulento que genera más resistencia. Pero como está pegado a la superficie de nuevo,
sigo generando sustentación. Entonces ahí tengo que elegir en el fondo entre generar sustentación y un poco más de drag, o menos drag y me voy a caer. Entonces ahí uno opta obviamente por tener un poquito más de drag, pero mantener el avión en el aire. O sea, ahí puedo volar a, por ejemplo, un ángulo de ataque mucho más grande que normal, que sería eso máximo, y ahora puedo volar a este máximo, que me conviene en aterrizajes. ¿Eso entiende? ¿O esa fue la respuesta que tú esperaste o no? Sí, más o menos entendí. Sí, gracias, profe. Ok. ¿Alguna otra pregunta, consulta? Profe, con respecto a lo mismo, entonces la capa turbulenta permite que la capa límite se mantenga pegado al ala, ¿verdad? Eso es lo que Si lo quiso hago, explicar. si lo hago controladamente, sí. Ya. Sí, aparece así nomás, porque el avión, sin tomar ninguna medida, entra así y se desprende la capa límite del ala para afuera. Como pasa aquí, tengo solamente una pérdida porque esa capa, nueva capa, no se pega. Pues ahí se va para afuera nomás, y aquí tengo solamente turbulencia, que me genera nada de sustentación, y que me genera solamente una resistencia. Entonces, esa es la capa límite turbulento que no quiero. Lo que yo quiero es, si tengo una capa turbulenta, que se queda pegado bien, y una turbulencia controlada en el fondo, que se queda pegado otra vez a la superficie del ala. Ese me sirve. El otro es pérdida, ¿no? Ya. Gracias. ¿Sí? Ok. Voy a pasar la lista todavía de la gente que no estaban a las 10 para verlo. ¿Quiénes no están? A ver si ahora... Misael. Profe, ¿esta clase la van a subir al aula? Sí. Vale. Acá estoy, profe. Misael está, ¿cierto? Sí, acá estoy. Sí, ya. Y después. A ver, Matías Palominos. Acá, profe. Ok, también está. Jennifer Aranda. No. Tomás Carrasco. Tomás. No. Ignacio Fernández. Tampoco. Gabriela Gallardo. Tampoco. Benjamín Leiva. Tampoco. Michelle Manquileo. Aquí. Olga. Hola Michelle, ¿cómo estás? Hola. Sebastián Montalva. No. Pablo Naranjo. No. Matías Parga. No. Caterina Risco. No. Alonso Tice. Acá, profe. ¿Está o no, Alonso? Sí, profe. Acá. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Urtubia. Profe, me puso ausente. No, del A significa que está. Ah, ya. Sí, lo tengo que cambiar después aquí. Ah, ya. Voy a hacer lo para que ven, ya, así se hace. Curso de Excel, ya, papá. Gracias, profe. Estaba con Urtubia. Joshua, ¿estás? No. Paz Vázquez. Tampoco. Y Lucas Vidal. Tampoco. Y ese sí está. El Rizo sí está. Bien. Les agradezco la asistencia y espero vernos el miércoles a las 8:30, para no se levantan tan temprano, y yo tampoco. Voy a enviar la invitación después de la clase en la tarde ahora a todos. Y como dije, la clase va a estar en aula de ARD. Tengo que ver si, como dije al principio de la clase, si van a hacer
inscribir todos en ARD o si van a crear igual un CAE 022A ahora con aula aparte. Bueno, ahí tengo que subir la materia nomás en los dos. Pero el video, el link al video va a estar ahí, igual que la materia. Y el miércoles vamos a tener un pequeño quiz básico, pero probablemente vía aula. Tengo que ver ahora cómo funciona, pero probablemente vía aula. ¿Ya? Bien. Nos vemos entonces, si nadie tiene nada más que decir, nos vemos entonces el miércoles a las 8:30. Profe, ¿Quién? Rodrigo. ¿el quiz sería como de teórico o ya sería con cálculo? No hemos hecho nada de cálculo, así que es teórico, ¿no? Ok. El cálculo que tiene que hacer en este ramo es mínimo, pero sí voy a exigir que los puedo despertar a las 3:30 de la madrugada y preguntar, oye, ¿cuál es la fórmula de cálculo de sustentación de un avión? Y lo tiene que saber, ¿sí? Es una fórmula y todos los cálculos se pueden hacer con esa fórmula. El resto es mucho más preciso, pero con esa fórmula ya llegamos a 98, 99% de certeza en el fondo de lo que necesito saber. Y para hacerlo rapidito, lo puedo hacer aquí en mi carnet de identidad con un lápiz atrás. Puede ser el cálculo. No necesito nada más que esto. Y ya llego a 98, 99% de certeza de lo que quiero hacer. Así que eso es lo que vamos a exigir o lo que voy a exigir a ustedes. Nada más y nada menos. ¿Sí? Bien, cuídense mucho y nos vemos el miércoles. Estén bien. Hasta luego, profe. Chao. Chao. Yo. Chao.